Enterré a mi marido un jueves por la tarde lluvioso. Los amigos y familiares me susurraban sus condolencias, pero yo solo oía silencio. Se supone que el dolor llega en oleadas, pero en mi caso llegó en vibraciones. Su teléfono no dejaba de sonar, incluso mientras estaba sentada junto a su ataúd, aferrándome a mi último recuerdo de él, volvió a vibrar. Una y otra vez, el mismo nombre aparecía en la pantalla, Doctora Elise. No reconocí el nombre, él nunca me había hablado de ella. Y, sin embargo, seguía llamando, una y otra vez, como si no supiera que él había fallecido. Al principio, lo ignoré. Pensé que se trataba de un trámite médico, alguna cita pendiente. Pero los mensajes que siguieron no eran profesionales. Eran personales. No parecían mensajes de un médico. Y cuando finalmente reuní el valor para devolverle la llamada, no estaba preparada para lo que me dijo. Su voz era tranquila, firme, como si me hubiera estado esperando. Esperaba tu llamada, susurró. Y entonces todo lo que creía saber sobre el hombre al que había enterrado comenzó a desmoronarse. Esta no es solo una historia sobre el dolor. Es una historia sobre secretos. Sobre mentiras. Y sobre la llamada telefónica que destrozó la verdad. Cada rincón de esta casa esconde una historia. Esta es la mía. La casa estaba demasiado silenciosa. No era un silencio reconfortante, sino de esos que resuenan en tus oídos y te hacen consciente de cada respiración. Después del funeral, todos se marcharon apresuradamente. Me abrazaron con delicadeza, me dejaron platos de comida que nunca tocaría, y me susurraron cosas como, está en un lugar mejor, antes de desaparecer en la noche. Me quedé sola en el salón, mirando los marcos polvorientos que a él nunca le gustaba limpiar, y preguntándome cómo podía seguir girando el mundo cuando el mío se había detenido. Fue entonces cuando lo oí de nuevo. El zumbido. Su teléfono. Lo había dejado en la encimera de la cocina, junto a sus llaves y su cartera, sin darle mucha importancia. Pero ahora volvía a sonar, esta vez más fuerte. Me acerqué y eché un vistazo a la pantalla. Una llamada perdida de un contacto que solo aparecía como Doctora Elise. Fruncí el ceño. Él nunca había mencionado su nombre. Conocía a su oncólogo. Había conocido a su médico de cabecera. Elise no me sonaba de nada. Supuse que sería alguien del hospital, quizá alguien que se encargaba de la parte administrativa. Pero entonces volvió a vibrar. Y otra vez. 3 llamadas perdidas en menos de una hora. Luego llegó un mensaje. Sé que has visto las llamadas perdidas. Por favor, devuélveme la llamada. Es importante. Importante. Esa palabra me quemó el pecho. ¿Qué podía ser importante ahora? Él ya no estaba. ¿Qué sabía ella que yo no supiera? Dudé antes de coger el teléfono. Por costumbre, tecleé su contraseña. Me resultaba extraño desbloquearlo sin preguntarle. El fondo de pantalla seguía siendo la foto de nuestro aniversario en la Toscana, los dos sonriendo como si el mundo no tuviera sombras. Fui al hilo de mensajes. Había docenas de mensajes. Algunos eran de antes de morir. Otros eran de hacía semanas. Uno decía simplemente, te echo de menos. Otro decía, no puedes seguir excluyéndome así. Se me revolvió el estómago. ¿Era realmente un médico? ¿O era otra persona? Mis dedos se cernieron sobre el botón de llamar, pero no pude pulsarlo. No estaba preparada para más dolor, no estaba preparada para la confusión. Dejé el teléfono en la encimera y me alejé, pero 30 segundos después volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era diferente. Te mereces saber la verdad. Llámame cuando estés preparada. Fue la primera vez que sentí que mi dolor se transformaba en otra cosa. Un miedo lento y progresivo. Como si solo hubiera conocido una parte del hombre con el que me había casado. Como si solo me hubiera mostrado la versión que él quería que viera. Apagué el teléfono, pero no sirvió de nada. Sus palabras resonaban en mi mente hasta bien entrada la noche. Me dije a mí misma que lo ignoraría. Que necesitaba descansar. Pero en el fondo sabía que no podría dormir. No hasta que la llamara.
No hasta que descubriera por qué su teléfono no dejaba de sonar. No dormí en toda la noche. Me quedé tumbada en la cama mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj y preguntándome cómo un nombre, solo un nombre, podía afectarme tanto. Elise. Lo susurré en la oscuridad como si pudiera desencadenar un recuerdo, un rostro, un momento, pero no había nada, ni una mención en nuestras conversaciones, ni su nombre en facturas médicas, ni fotos, ni correos electrónicos, nada. Mi marido lo había compartido todo conmigo, o eso creía yo. Éramos el tipo de pareja que la gente envidiaba por lo abiertos que éramos. Él solía bromear diciendo que yo podía leer sus pensamientos antes incluso de que los expresara. Y, sin embargo, esta mujer, esta doctora, había existido de alguna manera completamente al margen de nuestra vida. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era aún más pesado. Entré en la cocina, esperando encontrarlo allí preparando el café como siempre, 3 cucharadas en lugar de 2, porque nunca le gustaba flojo. Pero la encimera estaba vacía y su teléfono estaba exactamente donde lo había dejado, como una bomba de relojería. Lo volví a encender. Había 2 llamadas perdidas más, ambas de Elise. No había dejado ningún mensaje de voz, pero me esperaba otro mensaje. Por favor, no me excluyas. Él no querría eso. Apreté el teléfono con fuerza. Quería gritar. ¿Cómo se atrevía a hablar de lo que él querría o no querría? Ella no era la que se sentó a su lado en el hospital durante sus últimos días. Ella no lo vio apagarse, no le tomó la mano cuando exhaló su último aliento. ¿O sí? La idea surgió sin querer, pero se instaló en mi pecho como un peso de plomo. ¿Quién era esa mujer y por qué hablaba como si lo conociera mejor que yo? Necesitaba respuestas, pero no estaba lista para hablar con ella. Todavía no. Así que recurrí a lo único que sabía hacer, buscar. Abrí su correo electrónico, rebusqué en sus carpetas, revisé su lista de contactos, su historial médico, las entradas de su calendario. Ni rastro de ella. Era como si solo existiera en las sombras de su vida, saliendo a la luz ahora que él ya no estaba, audaz y sin vergüenza. Hice clic en su número e intenté buscarlo en un motor de búsqueda. Apareció una consulta médica privada. No había página web, solo un nombre y una dirección. Elise Hargrove, doctora en medicina. Psiquiatría y cuidados paliativos. Se me aceleró el corazón. ¿Psiquiatría? ¿Por qué iba mi marido a ir al psiquiatra? Nunca mencionó que tuviera problemas de salud mental. O quizá lo hizo y yo no le presté suficiente atención. Esa idea me hizo sentir como una extraña en mi propia historia. Anoté la dirección. Me temblaban las manos. Si esta mujer no dejaba de ponerse en contacto conmigo, quizá era hora de que yo también lo hiciera. Pero no por teléfono. Quería ver sus ojos. Quería leer la verdad en su rostro. Porque si había algo de lo que estaba segura ahora era de esto. El hombre al que amaba había dejado atrás un mundo que yo no sabía que existía. Y Elise era la clave de todo ello. Me dije a mí misma que solo iba a pasar por allí, que solo quería ver el lugar, ver el edificio y tal vez sentirme un poco más centrada. Pero cuando aparqué frente a la pequeña casa blanca con la placa de bronce que decía Elise Hargrove, M.D., supe que era mentira. Iba a entrar. Iba a hacer preguntas. Y si realmente conocía a mi marido, me debía respuestas. El barrio era tranquilo, escondido entre hileras de arces y setos crecidos, el tipo de lugar destinado a que los pacientes se sintieran seguros, pero yo no sentía nada de eso. Cada paso hacia la puerta me oprimía el pecho. Agarré el pomo y empujé. Dentro, la sala de espera era pequeña y sencilla. Un sofá blando, unas cuantas sillas, una estantería llena de revistas de psicología. Una mujer de unos 40 años estaba sentada detrás del escritorio, con expresión neutra. No parecía sorprendida de verme, más bien parecía preparada. «Usted es la señora Dalton», dijo antes de que yo pudiera hablar. «Sí», respondí, «soy Elise». Su voz era tranquila, mesurada, exactamente igual que por teléfono. «Esperaba que vinieras». No me senté. Me quedé de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, demasiado tensa para fingir que aquello era algo normal.
¿Qué era usted para él?, pregunté. No pestañeó. Era su psiquiatra, respondió. Y su amiga. La palabra amiga resonó más fuerte de lo que debería. Nunca me dijo que estuviera viendo a alguien por su salud mental. Ella asintió lentamente, como si ya lo hubiera oído antes. No quería que lo supieras. Abrí la boca, pero no me salió nada. ¿Por qué?, susurré finalmente. Ella hizo una pausa antes de responder, con los dedos apoyados ligeramente sobre una carpeta que tenía delante. Porque te quería. Porque intentaba protegerte de una verdad que pensaba que te destrozaría. Me reí, con una risa aguda y amarga. ¿Qué verdad? Que estaba enfermo. Que era infeliz. Que llevaba una doble vida. Sus ojos se suavizaron. No, dijo. Que todo lo que sabías sobre su pasado era solo la mitad de la historia. Deslizó la carpeta por la mesa. Esto era para ti. Me lo dejó la última vez que lo vi. No la toqué. ¿Qué hay dentro? Ella me miró. Sus palabras. Su verdad. Y algo que quería que encontraras. Miré la carpeta como si fuera a incendiarse. Mi marido nunca había sido de los que escribían cartas. Decía que le resultaba más fácil hablar, pero ahora se había ido, y lo único que había dejado atrás era silencio y una voz en mi cabeza que ya no le pertenecía. Elise se levantó. No tienes que leerlo aquí. Asentí con la cabeza, cogí la carpeta y salí sin decir nada más. Al salir, el viento se levantó y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Había enterrado su cuerpo, pero ahora estaba a punto de desenterrar sus secretos. No abrí la carpeta inmediatamente. La dejé en el asiento del copiloto como si fuera algo vivo, algo que pudiera respirar, gritar o llorar si la tocaba demasiado pronto. Durante el trayecto a casa, apenas parpadeé. Cada semáforo en rojo me parecía más largo de lo normal, y todas las caras que veía eran borrosas. Las palabras de Elise seguían dando vueltas en mi cabeza. Te quería. Quería protegerte. ¿Pero protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿De una parte de él que nunca me permitió ver? ¿O de algo mucho más oscuro? De vuelta en la cocina, dejé la carpeta junto a su teléfono. Preparé té sin saborearlo y me senté en el silencio que se había convertido en mi nuevo compañero. La casa aún olía ligeramente a él. Su colonia permanecía en el pasillo, el calor de su jersey favorito cubría el sillón. Todo estaba donde él lo había dejado. Todo menos la verdad. Esa estaba encerrada en la carpeta. Y en la voz de Elise. Sonaba tan serena, tan segura de lo que decía. No había disculpas, ni vacilaciones. Solo una certeza escalofriante, como si hubiera estado ensayando ese momento durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de psiquiatra se mantiene tranquila cuando una viuda aparece exigiendo respuestas? ¿Qué tipo de amiga se prepara para la muerte como si fuera algo programado? Me hizo preguntarme si realmente estaba de duelo, o si simplemente había dejado de esconderse. Volví a coger la carpeta. La cubierta no tenía ninguna marca, era sencilla. Dentro había unas cuantas páginas escritas a mano con su letra familiar, una pequeña memoria USB y una fotografía. Reconocí el lugar al instante. Era el banco del parque cerca de nuestra casa, por el que pasábamos todos los fines de semana, pero en el que nunca nos sentábamos. Él estaba sentado allí solo, mirando a lo lejos, sin sonreír, simplemente inmóvil. Parecía más viejo en esa foto, no por la enfermedad, sino por los secretos. Cerré la carpeta, me temblaban las manos, no estaba preparada para leer la carta, todavía no, necesitaba volver a oír su voz. Rebusqué en su buzón de voz, esperando encontrar algo, lo que fuera. La mayoría eran confirmaciones médicas, mensajes antiguos míos y recordatorios. Entonces encontré uno que no había visto antes. Estaba etiquetado como privado. Lo pulsé. Se oyó su voz, suave y mesurada. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Lo siento. Intenté ocultártelo todo. Pensé que te estaba protegiendo de algo que no podía controlar.
pero ahora veo que mereces saber toda la historia. Llámala. Elise. Ella te explicará lo que yo no pude. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo después de que terminara el mensaje. Sentía que no podía respirar. Él lo sabía. Sabía que este momento llegaría. Lo había planeado. Pero, ¿qué me había dejado para descubrir? ¿Qué era tan oscuro, tan complicado, que creía que solo una desconocida podría contármelo? Su voz siempre me había reconfortado. Pero esta vez solo me trajo preguntas. Volví a darle al play. Su voz sonaba más tranquila de lo que recordaba, como si hubiera hecho las paces con algo que yo aún no entendía. Las palabras parecían ensayadas, pero íntimas, como las de un hombre que se encuentra al borde de una verdad demasiado dolorosa para soportarla solo. Cuando el buzón de voz terminó por segunda vez, me quedé quieta durante un largo rato, con el silencio de la casa de algún modo más pesado que antes. Había un extraño consuelo en oírle hablar, aunque su mensaje dejara más preguntas que respuestas. Volví a coger el teléfono y abrí el registro de llamadas. El número de Elise seguía ahí. Mi dedo se quedó suspendido sobre él durante un momento antes de que finalmente lo pulsara. Contestó al primer tono. Sin decir hola. Sin dudar. Solo un te esperaba tu llamada, en tono tranquilo y uniforme. Al principio no dije nada. La forma en que lo dijo parecía indicar que había estado esperando, como si supiera que volvería. «Te has dejado algo», dije finalmente. «La carta, la foto, la grabación, no me dicen nada, solo me dejan dando vueltas». Ella se quedó callada un momento y luego dijo. «Él quería que lo escucharas por partes. Te conocía, sabía cómo procesabas las cosas. Pensó que si te lo daba todo de golpe, te destruiría». Eso me enfureció, no porque fuera incorrecto, sino porque era cierto. Él me conocía, sabía que analizaría cada palabra, reviviría cada momento, conectaría cada punto hasta encontrar algo sólido. Pero el dolor no es sólido. Es escurridizo y cruel. Respiré hondo. ¿Qué creía que me destruiría? Bajó la voz, como si intentara hacerme sentir segura. Tu marido tenía un pasado antes de conocerte. Un pasado del que nunca escapó del todo. Y parte de ese pasado vino a buscarlo mucho antes de que apareciera la enfermedad. Sentí un escalofrío en los brazos a pesar del calor que se colaba por la ventana. Estás hablando con acertijos, dije. Dime lo que quieres decir. Hizo otra pausa. Tenía enemigos. Gente que sabía cosas sobre él. Cosas que se esforzó mucho por ocultar. La versión de él que tú amabas era real, pero estaba construida sobre capas que nunca te dejó ver. Sus palabras me dolieron profundamente. No quería creerlas, pero algo en mí ya lo había hecho. Las pesadillas que nunca explicó. Las veces que se cerraba en sí mismo cuando se mencionaban ciertos nombres. El cajón cerrado con llave de su estudio que siempre decía que era solo papeleo viejo. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Me estás diciendo que estaba en peligro? No, respondió. Te estoy diciendo que tú podrías estarlo. Sus palabras me dejaron sin habla. Exhaló suavemente. Hay algo que tienes que ver. No está en esa carpeta. Es otra cosa. Me lo dejó con instrucciones estrictas. Pero ahora que has llamado, puedo dártelo. Apenas pude articular palabra. ¿Qué es? Ella respondió. La razón por la que nunca dejaba de mirar a su alrededor. ¿Y por qué no eres el único que se hace preguntas? Me senté en el borde del sofá, con el teléfono pegado a la oreja, sus palabras dando vueltas en mi cabeza como buitres. Podría estar en peligro. El hombre al que amaba tenía enemigos, tenía secretos, dejó cosas atrás, migas de pan, cartas, grabaciones y, al parecer, ahora un paquete. ¿Qué tipo de paquete?, pregunté, aunque ya sabía que sería algo que rompería aún más la ilusión. La voz de Elise se mantuvo tranquila. Es un sobre de Manila, sellado, con instrucciones escritas a mano. Me lo dio 2 meses antes de morir. Dijo que si le pasaba algo, tú encontrarías la manera de llegar hasta mí. No recordaba que estuviera ansioso 2 meses antes de su muerte. Parecía cansado, sí,
Pero ansioso, nunca lo demostró. Su risa aún resonaba en nuestra cocina por aquel entonces. Todavía me besaba en la frente todas las noches. Todavía me cogía de la mano en el supermercado. ¿Cómo podía llevar algo tan pesado y no dejar que me tocara? Elise continuó. Puedo enviárselo a su casa o puede venir a recogerlo usted misma. No lo especificó. No quería que unos desconocidos trajeran a mi puerta parte de los secretos de mi marido. Iré yo, dije. Mañana por la mañana. Ella emitió un suave murmullo, casi compasivo. Lo tendré listo. Colgué y me quedé mirando la pared. El silencio se sentía más hostil ahora. Todo tenía demasiadas capas. Cada recuerdo se había vuelto sospechoso. Cada sonrisa que me había dedicado, cada excusa que había dado. Nunca había imaginado que estaría de luto e investigando al mismo tiempo. Esa noche, inserté la memoria USB de la carpeta en mi ordenador portátil. Una parte de mí esperaba que estuviera vacío, o dañado, o algo que pudiera posponer. Pero se cargó al instante. Un archivo. Un vídeo. Hice clic en él. Mi marido apareció en la pantalla, sentado en el mismo banco del parque de la fotografía. Parecía cansado, más viejo de lo que era. Si estás viendo esto, dijo, es que me he ido. No quería que fuera así, pero supongo que se me acabó el tiempo. Hay cosas que nunca te conté. No porque no confiara en ti. Porque no quería cargarte con un pasado que no te correspondía. Apartó la mirada un segundo y luego volvió a mirarme. Elise sabe casi todo. Pero no todo. Hay cosas que no pude decir en voz alta. Por eso dejé el paquete. Allí encontrarás más explicaciones. Solo quiero que sepas que te quería. Eras lo único real en mi vida. Todo lo demás lo construí para protegerte, de mí, de ellos, de lo que yo era. Hizo una pausa. Si pasa algo, confía en tu instinto. Y no dejes que nadie reescriba la historia que estoy intentando contarte ahora. La pantalla se quedó en negro, me quedé allí sentada, atónita, con las manos temblorosas. No dormí, solo volví a ver el vídeo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque cuanto más lo veía, más me daba cuenta de que tenía miedo, no a morir, sino a que lo encontraran, y empezaba a comprender que siempre se había estado escondiendo, incluso de mí. No esperé hasta la mañana siguiente. Algo en el vídeo me inquietaba tanto que no podía quedarme quieta. Sus palabras me perseguían. Eras lo único real. Todo lo demás estaba construido para protegerte. Deambulé por la casa en la oscuridad, sin buscar nada en particular, pero necesitando moverme, necesitando sentir que estaba haciendo algo. Entonces pasé por la puerta del estudio, la que siempre mantenía cerrada con llave, la que decía que estaba llena de documentos fiscales y archivos aburridos que no me importaban. Me quedé delante de ella durante un largo rato, mirando el pomo de latón pulido. Nunca había intentado abrirla. Había confiado en él, le había creído. No tuve que buscar la llave. Sabía dónde guardaba la cajita de madera en su cajón, escondida bajo unos calcetines desparejados. La llave estaba dentro, sencilla y sin brillo. Me temblaban las manos cuando la introduje en la cerradura y giré. Se oyó un suave clic. La puerta se abrió con un chirrido. Lo primero que me golpeó fue el olor. No era a humedad ni a viejo. Era limpio, estéril, como el papel y el metal. Encendí la luz. La habitación no estaba polvorienta. La había usado recientemente. Había estanterías llenas de cajas, archivos, fotografías, un pequeño escritorio con un ordenador portátil todavía enchufado. No era un estudio, era un santuario. En la pared del fondo había documentos, fotografías y mapas clavados con chinchetas. Parecían piezas de una investigación. Había nombres rodeados con tinta roja, flechas que conectaban lugares, notas escritas a mano con su letra familiar. Me acerqué. Reconocí algunos nombres, otros no. Uno se repetía una y otra vez. Lawrence Monroe. Nunca lo había oído antes.
Su rostro aparecía en una de las fotografías. Parecía un funcionario, alguien con poder. Había otros rostros también, algunos marcados con cruces. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué iba mi marido a estar siguiendo a gente, recopilando archivos como si fuera un periodista o un detective? Entonces vi la carpeta con la etiqueta, Elise Hargrove. Se me hizo un nudo en el estómago. Dentro había copias de licencias médicas, recortes de periódico y una breve carta de Elise a alguien sin nombre. Estaba firmada y fechada 2 años atrás. Ella había escrito: si esto sale a la luz, ya sabes qué hacer. Nadie más puede saberlo. Lo leí 2 veces, sin saber qué creer. ¿Trabajaban juntos? ¿O era ella una amenaza a la que él había estado vigilando? En la esquina de la habitación había una caja metálica cerrada con llave. La levanté, pesada y fría en mis manos. Traía un suave ruido. Necesitaría algo para abrirla. Pero no podía hacerlo esa noche. Mi mente ya daba vueltas. Salí de la habitación, cerré la puerta con cuidado y volví a cerrarla con llave. Fuera lo que estaba pasando, no se trataba solo de secretos. Se trataba de peligro. Mi marido había construido un muro de verdad detrás de esa puerta, y, ahora que lo había atravesado, no había vuelta atrás. Apenas dormí. Dejé la puerta del estudio cerrada con llave, pero era como si estuviera abierta de par en par, ya que mi mente no dejaba de divagar sobre todo lo que había visto. Los nombres, las caras, los mapas y, sobre todo, la carpeta con el nombre de Elise. La mañana llegó lentamente, con una luz grisácea que se filtraba a través de las cortinas, y me levanté con una misión. Tenía que abrir esa caja. Necesitaba respuestas, no más medias verdades y acertijos. Mi marido me había dejado demasiadas preguntas, y lo que fuera que hubiera dentro de esa caja metálica cerrada con llave parecía la siguiente pista de un rompecabezas que nunca había pedido resolver. Rebusqué entre las herramientas del garaje hasta que encontré un martillo viejo y un destornillador plano. Me temblaban las manos cuando volví al estudio, abrí la puerta de nuevo y dejé la caja sobre el escritorio. Los primeros intentos fueron en vano. El metal resistía, chirriando en señal de protesta. Estuve a punto de rendirme cuando, de repente, el pestillo cedió con un fuerte chasquido. Dentro había montones de documentos atados con cuerda, un pequeño cuaderno de cuero gastado y una memoria USB envuelta en un pañuelo de papel. Lo miré todo, abrumada. Los documentos eran antiguos, algunos estaban amarillentos, otros tenían sellos extranjeros. Uno me llamó la atención inmediatamente. Era un certificado de cambio de nombre. El nombre original de mi marido no era el que yo había conocido todos estos años. Se lo había cambiado hacía 2 décadas. Se me cortó la respiración. ¿Por qué iba a cambiarse el nombre si no era para huir de algo? Hojeé el resto. Había documentos legales, declaraciones juradas e incluso pasaportes antiguos. Algunos no eran suyos. Pertenecían a una mujer llamada Isabel Dalton. El mismo apellido. Pero yo nunca había oído hablar de ella. Según los documentos, figuraba como su esposa 12 años antes de que yo lo conociera. Me quedé mirando la licencia de matrimonio. Luego, el certificado de defunción. Excepto que el certificado de defunción no era oficial. Había sido rechazado. Marcado como inválido. Dejé caer el papel. Todo comenzó a nublarse. Mi marido tenía otra esposa, una de la que nunca me había hablado, una que tal vez ni siquiera estaba muerta. El nombre Lawrence Monroe apareció de nuevo, esta vez como testigo en el formulario de defunción impugnado. Busqué el cuaderno, con las manos frías por la incredulidad. Dentro había breves anotaciones. Pensamientos dispersos. Arrepentimientos. Planes. Menciones a Elise. Advertencias a sí mismo. Menciones a alguien a quien llamaba, el manipulador. Se me revolvió el estómago. Esta no era la vida con la que creía haberme casado. Era otra cosa. Algo oculto tras capas de seguridad, sonrisas y mentiras. La última página del cuaderno tenía una nota breve escrita a toda prisa.
Si alguna vez encuentra esto, dile que lo hice por su seguridad. La vida que construí con ella fue lo único que hice bien en mi vida. Lo leí 2 veces. Quería llorar. Quería gritar. Pero lo único que podía hacer era mirar el pendrive, sabiendo que contenía algo que él no se había atrevido a decir en voz alta. Sostuve el pendrive como si fuera a quemarme los dedos. Era extraño cómo algo tan pequeño podía contener el peso de todo lo que nunca supe. Caminé hacia la sala, lo conecté a mi computadora portátil y esperé a que se abriera la carpeta. No había documentos, ni hojas de cálculo, ni contraseñas, solo imágenes, docenas de ellas, todas sin nombre, todas sin etiquetas, todas tomadas a lo largo de lo que parecían varios años. Al principio pensé que eran aleatorias, pero a medida que iba haciendo clic, surgió un patrón. Todas las imágenes mostraban a la misma mujer. Aparecía en restaurantes, esquinas, parques, aparcamientos, a veces en la distancia, a veces de cerca, siempre ajena a que la observaban. Su rostro se me fue haciendo familiar con cada fotograma que pasaba. Su pelo había cambiado con los años, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Había algo llamativo en ella, segura, serena, un poco triste. Al principio no la reconocí, pero al llegar a la foto número 23, se me encogió el corazón. Aparecía en una de nuestras fotos de vacaciones, justo detrás de nosotros en un mercado abarrotado. Recordé aquel día. Recordé haber pensado que la desconocida que estaba detrás de nosotros tenía una expresión familiar. Nunca se lo pregunté. Ahora sabía por qué. Esta mujer había estado en nuestro entorno durante años. La estaban observando. O tal vez era ella quien observaba. En una imagen, estaba de pie cerca de la entrada de un hospital. En otra, estaba sentada sola en una cafetería. Luego vi una foto de ella entrando en el edificio donde se encontraba la oficina de Elise. Se me revolvió el estómago. Fuera quien fuera esta mujer, tenía algún tipo de conexión con todo. Mi marido no solo había estado documentando una amenaza, había estado rodeando a alguien, o protegiéndola, o ambas cosas. Entonces hice clic en la última imagen. Se me cortó la respiración. La mujer estaba de pie junto a una tumba. La lápida se veía claramente. Isabel Dalton, querida hermana. La fecha de la muerte coincidía con el certificado falso que había visto antes. Así que había existido. Había muerto. Y esta mujer la estaba llorando. O fingía hacerlo. Pero había un detalle que me destrozó. La mujer de la tumba era casi idéntica a Elise. Acerqué la imagen. El parecido era demasiado fuerte como para ignorarlo. No era exacto, pero lo suficiente como para acelerar mi pulso. ¿Podrían ser hermanas, primas, la misma persona con un cambio de aspecto? ¿Elise había estado mintiendo sobre su identidad todo este tiempo? ¿O era mi marido quien había tergiversado la verdad? Las preguntas superaban a las respuestas. Mi mente daba vueltas sin parar. Lo único que sabía era esto. La mujer de las fotos era importante. Profundamente. Y, de alguna manera, era el eslabón perdido entre el hombre que creía conocer y el extraño que estaba empezando a ver. Cerré el portátil con los dedos temblorosos. Había llegado al límite de algo que ya no podía explicar. Y ahora, la única manera de seguir adelante era mirar a la cara que me había estado siguiendo todo este tiempo. La mañana siguiente comenzó con una pesadez que no podía sacarme de encima. Me senté a la mesa de la cocina, mirando la foto impresa de la mujer junto a la tumba. Fuera Elise o alguien relacionado con ella, la verdad presionaba contra las paredes de mi vida como una marea que no retrocedía. Una vez creí que el dolor sería mi mayor carga tras su muerte. Ahora me daba cuenta de que era la ignorancia. Era el peso de no saber a quién había amado realmente. Las palabras de su cuaderno seguían resonando en mi mente. La vida que construí con ella fue lo único que hice bien en mi vida. Él me había amado. Ya no lo dudaba. Pero el amor sin verdad es una extraña forma de misericordia. Protege y ciega al mismo tiempo. Necesitaba algo sólido. Algo factual. Saqué su expediente médico del cajón del dormitorio. La carpeta que había dejado a la vista. Nunca antes la había cuestionado. Ahora la abrí con manos temblorosas, buscando algo que me devolviera la cordura.
Dentro había informes de laboratorio, resúmenes de citas y recetas. Pero, al hojear las páginas, algo no encajaba. La carta con el diagnóstico no estaba firmada. El nombre del hospital estaba ahí, pero la tipografía me resultaba extraña. La comparé con un documento más antiguo de su operación de apendicitis de hacía años. La ubicación del logotipo era diferente. El formato era inconsistente. Comprobé los resultados de laboratorio más recientes. No tenían membrete oficial, solo una tabla impresa con los valores. Sabía lo suficiente como para saber que los hospitales no emitían los diagnósticos definitivos de esa manera. Mi corazón latía con fuerza. Cogí el teléfono y llamé directamente al hospital. Di su número de paciente y pedí que me confirmaran quién era su médico y su historial clínico. La mujer que respondió me puso en espera. Cuando volvió, su voz era amable, pero confusa. Señora, solo tenemos constancia de que el señor Dalton fue tratado por una infección leve hace 8 meses. No hay ningún diagnóstico de cáncer en su expediente. ¿Está segura de que los documentos proceden de nosotros? No respondí. No podía. Me zumbaban los oídos. Ella repitió lo mismo una vez más, pero yo murmuré un gracias, y colgué. Él no estaba enfermo, al menos no con lo que él me había dicho. Las sesiones de quimioterapia, la pérdida de peso, el cansancio, todo parecía real, pero ahora me preguntaba si las pastillas eran siquiera medicamentos reales. Pensé en los días en que llegaba a casa oliendo ligeramente a desinfectante, en cómo se retiraba al estudio y me decía que necesitaba acostarse. Pensé en el cansancio de sus ojos. ¿Era una enfermedad física o el agotamiento de mantener una mentira durante tanto tiempo? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había fingido su enfermedad. Había mentido a todo el mundo. Incluso en su propio certificado de defunción, que ahora parecía más un accesorio que un hecho. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba un hombre a fingir un cáncer? A menos que supiera que alguien lo estaba vigilando. A menos que necesitara desaparecer. A menos que todo este tiempo hubiera estado planeando algo que yo nunca debía descubrir. Las paredes de mi casa ya no me resultaban familiares. Cada habitación contenía un susurro en el que ya no podía confiar. Cada foto enmarcada, cada abrigo colgado en el perchero, parecía parte de la ilusión cuidadosamente construida por otra persona. Me quedé en el pasillo, aferrada al falso informe médico, con el corazón latiendo con fuerza, en una mezcla de incredulidad y rabia. Mi marido había fingido su enfermedad, y no solo a mí, al mundo entero, a nuestros amigos, a su jefe. Toda la comunidad creía que había sufrido y muerto de un tipo de cáncer agresivo, pero el hospital no tenía constancia de ello. No solo había mentido, había escenificado una lenta desaparición a plena vista. Volví al estudio, la habitación cerrada con llave a la que ahora podía entrar libremente, y encendí su viejo ordenador portátil. Había dejado una cuenta de correo electrónico abierta. Revisé la bandeja de entrada, buscando confirmaciones de citas, recibos digitales, cualquier cosa que pudiera ayudar a reconstruir la verdad. Había recordatorios de lugares que a primera vista parecían médicos: The Wellness Center, Monarch Recovery Group, North Avenue Therapy. Hice clic en cada uno. Uno tenía un sitio web, muy básico, no figuraba ningún empleado, no había número de contacto. Otro redirigía a una página de error. El tercero era real, pero figuraba como un grupo de apoyo para veteranos militares. Mi marido nunca había servido en el ejército. Entré en su calendario, mes tras mes de citas falsas. Visita al oncólogo, seguimiento de la radioterapia, análisis. Todos los jueves durante casi un año. Todo perfectamente espaciado, como un plan de tratamiento real. Me temblaban las manos al darme cuenta de lo meticuloso que había sido. Incluso había añadido horas de margen, tiempo para el tráfico, el descanso y las comidas. Abrí la aplicación de transporte compartido en su teléfono. Sus viajes coincidían con las citas falsas, pero no iba a ningún hospital. Uno de los viajes terminaba en una librería abandonada a las afueras de la ciudad, otro, en un aparcamiento sin ningún edificio anexo. Algunos lugares se repetían, ninguno era un centro médico.
Miré la pantalla, sintiéndome mal. Había pasado meses creando esta historia, entretejiéndola en nuestras vidas como hilo en un tejido. Y yo nunca lo cuestioné. Incluso le había llevado mantas calientes después de sus supuestos tratamientos. Había llorado a su lado mientras él fingía dormir para superar los efectos secundarios que nunca existieron. ¿Qué hacía durante esas horas? ¿Quedaba con alguien? ¿Ocultaba documentos? ¿Creaba nuevas identidades? ¿O simplemente observaba, esperaba e intentaba adelantarse a algo que yo aún no entendía? Una parte de mí quería estrellar el portátil contra el suelo. Pero otra parte, más fría, más firme, sabía que tenía que seguir adelante. Había escondido la verdad a plena vista. Lo que significaba que también había dejado pistas. Cerré el calendario y me recosté en la silla. En algún lugar de la maraña de mentiras, tenía que haber un hilo que condujera a la verdadera razón de todo esto. Y lo seguiría, sin importar lo que descubriera, porque el hombre al que había enterrado no era el hombre con el que me había casado. Y ya estaba harta de fingir lo contrario. Cuanto más descubría, más se imponía la presencia de Elise sobre todo lo demás. Su voz en la llamada telefónica resonaba en mi mente como un canto, firme y ensayada. Había dicho que era su psiquiatra y su amiga, pero los documentos del estudio, las citas falsas cuidadosamente elaboradas y el rastro de fotos contaban una historia mucho más complicada. Mi instinto me decía que su implicación era mayor de lo que había confesado. Abrí el cajón que él siempre había mantenido cerrado con llave junto al escritorio. Dentro había recibos antiguos, trozos de papel doblados por la mitad y una caja de terciopelo que no había visto nunca. La abrí lentamente, esperando encontrar quizá algún recuerdo de nuestro matrimonio, o algo sentimental. Pero no era mío. Dentro había una pulsera de plata con las iniciales E. H. Elise Hargrove. Debajo había un recibo de una cena de hacía 2 años. Un restaurante de 5 estrellas en la ciudad. Cena a la luz de las velas. 2 entrantes, una botella de vino y un postre con una nota manuscrita en la parte inferior. Feliz aniversario, gracias por mantenerme cuerdo. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi marido nunca bebía vino, al menos, no conmigo, y nunca habíamos estado en ese restaurante. Busqué más en el cajón. Más recibos. Reservas de hotel. La mayoría con nombres falsos. Todos pagados en efectivo. Las reservas no eran frecuentes, pero eran constantes. Una vez cada pocos meses. Cada vez con iniciales o nombres genéricos de hombre. Ninguno de los hoteles estaba cerca de centros médicos. Sentí una oleada de náuseas. No eran citas para terapia. Eran citas secretas. Privadas. Intencionadas. Volví a pensar en su voz. Tranquila. Mesurada. Íntima. Simplemente la habían entrenado para ser así o siempre le había hablado así. Recordé el mensaje que me envió después de su muerte. Te mereces saber la verdad. Esa frase ahora tenía mucho peso. No se trataba solo de identidades ocultas o secretos de su pasado. Se trataba de ella. De ellos. Si había sido su amante, ¿por qué mentir y decir que era su psiquiatra? A menos, claro está, que ambas cosas fueran ciertas. A menos que su relación profesional se hubiera convertido en algo personal. Algo peligroso. Volví a coger la pulsera. Era delicada, no barata, un regalo elegido con cuidado, algo destinado a ser guardado, llevado puesto, recordado. Me dolía el pecho. Yo había sido la esposa, la viuda afligida, la mujer abandonada. Pero ahora me preguntaba si alguna vez había sido la única. La revelación me atravesó, más profunda que cualquiera de las otras mentiras. No por la traición en sí, sino por lo cuidadosamente que había sido ocultada. Me había dejado sostener su mano mientras fingía estar sufriendo, mientras otra mujer guardaba sus secretos en la oscuridad. Me quedé allí, en silencio, con el cajón aún abierto y el brazalete frío en mi mano.
¿Era Elise cómplice del engaño o era su única confidente en una vida que yo nunca conocí? En cualquier caso, no era una desconocida para él, y había estado esperando mi llamada mucho antes de que terminara el funeral. No podía quedarme quieta. Caminaba por el salón con la pulsera en una mano y los recibos en la otra, como si sostenerlos hiciera que la verdad fuera menos escurridiza. Todos los recuerdos que tenía de mi marido ahora tenían una grieta. Las risas, los besos, la forma en que me apartaba el pelo cuando lloraba, todo ello estaba ahora ensombrecido por una segunda vida. Elise no era solo una doctora. No era solo una amiga. Era una mujer a la que él le había regalado una pulsera. Una mujer con la que había celebrado aniversarios. ¿Pero qué tipo de aniversarios? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Había empezado antes de casarnos o después? ¿Y qué quería decir con que era su psiquiatra? Me senté y volví a abrir el portátil. Esta vez busqué todo lo que pude encontrar sobre Elise Hargrove. Su nombre apareció en varios resultados. Una página web profesional. Algunos artículos publicados en revistas especializadas en psicología. Una foto. Parecía mayor que en las fotos de vigilancia que había tomado mi marido, pero era claramente ella. Expresión tranquila. Ojos penetrantes. Debajo de sus credenciales había una línea que me dejó helada. Especializada en recuperación de traumas, trastornos de la memoria y técnicas de protección psicológica para denunciantes y clientes de alto riesgo. Volví a leer esa parte. Técnicas de protección. Denunciantes. No parecía el tipo de psiquiatría que mi marido habría necesitado, a menos que lo que estuviera huyendo fuera algo más que la culpa o un pasado roto. Quizás Elise era ambas cosas para él. Una doctora y una confidente. Alguien que entendía el peligro. Alguien que sabía cómo mantener una historia enterrada bajo documentos falsos y enfermedades inventadas. Pero si además habían tenido una relación sentimental, la línea entre curar y ocultar ya no estaba clara. La llamé. Contestó al primer tono. Encontré los recibos, dije. No grité. No la acusé. Dejé que el silencio lo dijera todo. No respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era suave. Entonces ahora entiendes un poco más. Tragué saliva. ¿Eran amantes? Suspiró, pero no había ninguna disculpa en ello. Él lo era todo para mí. Y nada. Tu marido era un hombre que vivía entre dos mundos. Te quería. Me necesitaba. Es la forma más sencilla en que puedo expresarlo. Se me revolvió el estómago, me mintió todos los días, su voz se volvió firme, te mintió para protegerte, hay cosas que aún no sabes, cosas que no puedo contarte a menos que estés preparada para oírlas. Odiaba su calma, odiaba lo mesurada que sonaba, cómo era evidente que había ensayado cada palabra. Terminé la llamada sin decir nada más y me quedé sentada en silencio. ¿Quién era ella para él? Ella era la que sabía la verdad, la persona a la que él llamaba cuando no podía llamarme a mí, y ahora era ella la que tenía todas las piezas de un hombre al que creía haber enterrado, las piezas de una vida que nunca había sido realmente mía. El silencio en la casa se sentía más fuerte que nunca. Cada tic del reloj, cada crujido del suelo, me recordaba que estaba sola, no solo en cuerpo, sino en verdad. Me quedé mirando la pulsera durante un largo rato antes de guardarla en un cajón. No quería volver a verla. Le pertenecía a ella. A ellos. A una historia que se había desarrollado justo fuera de mi vista mientras yo vivía dentro de una ilusión cuidadosamente construida. Pero ahora se había bajado el telón. El escenario estaba vacío. Y yo me había quedado mirando las sombras de su actuación. No me satisfacían las explicaciones de Elise, su voz tranquila ya no me calmaba, me ponía nerviosa, no quería frases cuidadosamente elegidas ni excusas emotivas, quería hechos, quería saber qué tipo de hombre fingía tener cáncer y tejía una red tan elaborada que incluso su muerte parecía coreografiada. Quería saber cuánto tiempo había formado parte de su mundo y cuán profunda era su influencia.
Necesitaba respuestas, no disculpas, no arrepentimiento, la verdad, cruda y sin enredos. Así que volví a su oficina. No llamé antes. No lo planeé. Simplemente cogí las llaves del coche, me puse un abrigo y me dirigí a la ciudad como una mujer poseída. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé mirando el pequeño bungalow blanco donde todo había comenzado. Esperaba que me invadiera la duda, que me hiciera replantearme el enfrentamiento, pero solo sentía determinación. Entré, la misma luz tenue, el mismo aire apagado. Elise estaba en la recepción, como si me estuviera esperando. Levantó la vista, sin sorpresa. Lo quiero todo, dije. Sin acertijos. Sin psicología. Solo la verdad. ¿Qué ocultaba? ¿Y por qué tú? Me indicó amablemente las sillas, pero negué con la cabeza. No. No he venido aquí para sentarme. He estado sentada en la oscuridad demasiado tiempo. Me estudió con expresión impenetrable, y luego asintió lentamente. Vino a mí hace años con otro nombre, comenzó. Había sido testigo de algo. Algo peligroso. No solo huía de la culpa o del desamor. Huía de gente que podía borrarlo de la faz de la tierra. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién es? Ella hizo una pausa. Nunca me dijo sus nombres. Solo iniciales. Solo fragmentos. Dijo que si alguna vez hablaba demasiado, alguien se daría cuenta. Así que trabajamos en silencio. Utilizó la enfermedad como tapadera. Desaparecer gradualmente, dejar menos preguntas. Sentí que me temblaban las rodillas. Y tú le ayudaste a mentir. Ella no se inmutó. Le ayudé a sobrevivir. E intenté ayudarle a aceptar las decisiones con las que tenía que vivir. La miré fijamente, esperando que surgiera la repulsión, pero en lugar de eso, solo sentí cansancio. ¿Y eso en qué me deja a mí?, pregunté. Ella me miró a los ojos. Te deja a las puertas de la verdad. Pero solo tú puedes decidir hasta dónde quieres llegar. Me di la vuelta sin responder. Porque ya lo sabía. Iba a llegar hasta el fondo. Conduje a casa con sus palabras aún revolviéndome las entrañas como si fueran humo. Hacía huida de gente que podía borrarlo. Sonaban dramáticas, como sacadas de una novela de conspiraciones. Pero, por otra parte, también lo era todo lo que había descubierto: la enfermedad falsa, la segunda identidad, los documentos sellados, la mujer a la que amaba pero a la que nunca nombró. Si era una historia, había sido cuidadosamente construida y cruelmente vivida. Y ahora me tocaba a mí terminarla. De vuelta en el estudio, me senté frente al tablero que él había construido. Las cuerdas seguían estiradas entre nombres y lugares. Las flechas apuntaban desde rostros que no reconocía a fechas que no entendía. Pero ahora empezaba a mirar con otros ojos. Las iniciales que ella mencionó. Las busqué. Solo había unas pocas. LM aparecía más de una vez. También KF y JA. Algunos nombres estaban tachados. Otros estaban rodeados con un círculo. En la esquina del tablero había una nota garabateada con un bolígrafo que se estaba borrando. No se lo digas, todavía no, no está preparada. Lo leí una y otra vez, con las manos temblorosas. Él me había protegido no solo con mentiras, sino con capas de silencio. Volví a la carpeta que me había dado Elise. Había evitado un documento, doblado cuidadosamente al final. Era una carta, no escrita a mano, sino a máquina. Dirigida a mí. La fecha era de la semana anterior a su muerte. La desdoblé lentamente. Su tono era diferente al de la voz del vídeo. Más vulnerable. Menos ensayado. Escribió que había habido una mujer llamada Isabel. Que no había muerto en un accidente, como indicaban falsamente los registros. Había desaparecido después de descubrir algo dentro de una agencia gubernamental, no dijo cuál. Él también había estado involucrado, pero no directamente. Un mensajero, dijo. Alguien que pasaba información sin saber de qué se trataba. Cuando las cosas se pusieron peligrosas, Isabel huyó. Él fingió su muerte.
luego falsificó su propia identidad y construyó una nueva vida. Conmigo. Se había vuelto a enamorar. Amor verdadero, decía. El tipo de amor que le hacía querer dejar de huir. Pero alguien había reaparecido. Alguien que lo sabía. Por eso había comenzado la historia de la enfermedad. Nunca se trató de morir. Se trataba de desaparecer antes de que lo encontraran de nuevo. Elise no era solo alguien a quien amaba. Era una especie de gestora. Una protectora. Ayudaba a gente como él a desaparecer sin dejar rastro. Ella le había entrenado en el proceso, su conexión se había difuminado, se había convertido en algo más. Pero nunca en lugar de mí, decía, solo junto a mí. No sabía lo que eso significaba, no sabía cómo llevar la traición y la devoción en el mismo aliento. Doblé la carta y cerré los ojos. Me había dicho la verdad, pero solo la versión que creía que yo podía soportar. Elise sabía más. Sabía más. Pero incluso ella había ocultado algunas piezas. Y ahora yo tenía que vivir con un rompecabezas que no había pedido resolver, pero que ya no podía ignorar. No me moví durante mucho tiempo después de leer la carta. Me quedé allí sentada, con la carta en el regazo, mirando las palabras que habían redibujado las líneas de mi vida. Él nunca había querido que yo lo supiera todo. Eso estaba claro. Incluso ahora, desde el más allá, seguía filtrando la verdad. Suavizándola. Editándola. Protegiéndome, según él. Pero no podía evitar preguntarme si realmente se trataba de mí o de control, porque el hombre al que había amado se había asegurado de que solo viera lo que él quería que viera. Ocultó capítulos enteros de su vida y luego me dejó con el final y sin ninguna pista sobre cómo debía sentirme. Volví a pensar en Elise, su voz tranquila, su mirada firme, su renuencia a darme todo de golpe. Había guardado sus secretos durante años, posiblemente más tiempo del que yo lo había conocido. Cuando la volví a llamar, respondió sin dudar, como si hubiera estado esperando a que yo digiriera la siguiente parte. «¿Has leído la carta?», dijo. No respondí. No hacía falta. Lo notaba en mi respiración. Nunca quiso que cargaras con su peso, continuó. Una vez me dijo que tu inocencia era lo último que no quería corromper. Contuve las lágrimas. Aún así, la corrompió, dije. Solo esperó hasta después de morir. Ella no discutió. Hizo lo que hacen las personas rotas cuando se enamoran. Intentó construir algo puro sobre un pasado que no lo era. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído. ¿Hubo algo real? Esta vez, su silencio fue más prolongado. Sí, dijo finalmente. Su amor por ti fue lo único que le hizo dejar de huir. Eso fue lo más cruel. Le creí. A pesar de las mentiras, las identidades ocultas, la enfermedad falsa, la doble vida, creí que me quería. Que el hombre que me hacía tortitas los domingos, que me dejaba notas en el bolsillo del abrigo, que me besaba en la cabeza cuando lloraba, había sido sincero en cada gesto. Pero su amor había convivido con el miedo, y cuando el miedo es el arquitecto, incluso el amor se convierte en parte del plan de huida. Si sigues aquí, gracias. Esta parte fue la más difícil de contar. Necesito verlo todo, le dije. Todos los archivos, todas las notas, todo lo que te dio, y no me has enseñado. Ella dudó y, por primera vez, oí un quiebro en su voz. Hay una cosa más, dijo. Pero no era para ti. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Porque alguien más vino a buscarlo. Y creo que necesitas saber quiénes son. No hice más preguntas. Solo le dije que iría. Porque el amor había abierto la puerta. Pero era la amenaza de algo más oscuro lo que ahora me empujaba a atravesarla. Y yo estaba listo. No para entenderlo todo. Pero sí para enfrentarlo. Fuera lo que fuera. Llegué a la oficina de Elise poco después del mediodía. Esta vez no dudé al entrar, ni me temblaba la mano al tocar el pomo de la puerta. La inocencia que alguna vez había tenido había desaparecido.
Me saludó con la misma tranquilidad de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Parecían más pesados, como si por fin estuviera preparada para contarme lo que había estado guardando. Me llevó a su despacho y cerró la puerta. Sin formalidades. Sin charla trivial. Me entregó un sobre cerrado. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera, con su letra. Me senté y lo abrí lentamente. Dentro había un certificado de nacimiento. Mis dedos se tensaron al sacarlo. El nombre de mi marido figuraba en la casilla padre. El nombre de la madre no aparecía. Y debajo del nombre del niño, Daniel, nacido hace 11 años. El lugar de nacimiento era un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar. Me quedé mirando la fecha. Él habría estado conmigo en ese momento. Acabábamos de mudarnos a nuestra nueva casa. Acabábamos de celebrar nuestro 3er aniversario. Miré a Elise. ¿Es esto real?, pregunté en voz baja. Ella asintió con la cabeza. No se enteró hasta el año pasado. La madre nunca se lo dijo, pero cuando ella murió, su hermana se puso en contacto con él. Se me hizo un nudo en la garganta. Así que tenía un hijo. Un hijo. ¿Y no me lo dijo? Elise dudó. Quería hacerlo. Tenía pensión. Pero entonces todo lo demás le superó. Las amenazas. Los expedientes, la historia de la enfermedad. No sabía cómo proteger al niño y protegerte a ti al mismo tiempo. Me temblaban las manos mientras sostenía el certificado. ¿Dónde está Daniel ahora?, pregunté. Elise se acercó a su escritorio y sacó un pequeño montón de papeles. En acogida. Por ahora. Su tía no podía quedarse con él. Tu marido intentó solicitar la custodia, pero con su nueva identidad se complicó todo. Temía que traer a Daniel a vuestras vidas pudiera revelar todo lo que estaba tratando de ocultar. Mi mente daba vueltas. No había habido señales, ni llamadas, ni susurros a altas horas de la noche. ¿Cómo había podido soportar el peso de un hijo y no haber cometido ni un solo desliz? ¿Llegó a conocerlo?, susurré. Elise asintió con la cabeza. Una vez. Pasaron un fin de semana juntos. Volvió cambiado. Fue la primera vez que lo vi llorar. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Había estado llorando la muerte de un hombre que creía conocer perfectamente y ahora me encontraba frente al secreto que él había amado en silencio. Doblé el certificado con cuidado y lo volví a meter en el sobre. ¿Sabe Daniel quién soy?, pregunté. Elise me miró con atención. Sabe que existes. Pero nunca le dijeron tu nombre. Me levanté lentamente. Entonces se lo diré yo misma. Porque esta historia ya no era solo mía. Había un niño ahí fuera con pedazos de mi marido en su sonrisa. Y tal vez, solo tal vez, él tenía la parte de la verdad que a ninguno de los dos nos habían dado nunca. Conduje a casa con el sobre en el asiento del copiloto, con la mano apoyada sobre él durante todo el trayecto, como si fuera a desaparecer si apartaba la vista. No podía dejar de pensar en Daniel. Un niño escondido en los rincones de una historia que creía conocer. Un niño que nunca había llamado papá a mi marido en voz alta, pero que seguía llevando su sangre. No dejaba de imaginarme su rostro. Tenía los ojos de su padre. Su forma tranquila de entrar en una habitación. Me preguntaba si le gustaban los libros o la música, o si alguna vez había preguntado por el hombre que había visitado un fin de semana, y luego había desaparecido. Mi corazón se encogió por él de una forma para la que no estaba preparada. No solo como viuda. Más bien como algo parecido a la guardiana de un recuerdo que nos pertenecía a los dos. Apenas había cruzado la puerta cuando vi el sobre en el suelo. Lo habían deslizado por debajo de la puerta principal. Sin franqueo, sin remitente, solo mi nombre, escrito con esa letra inconfundible. Lo recogí con cuidado, con el corazón latiéndome con fuerza. El sobre pesaba más que una carta. Lo abrí lentamente y encontré otra memoria USB, una página doblada y una fotografía. La foto era de Daniel. Estaba delante de un edificio escolar, con la mochila a la espalda, riéndose. Se me hizo un nudo en la garganta. Se parecía a él. La sonrisa era casi idéntica. La página doblada era breve. Unas pocas frases que parecían haber sido escritas rápidamente. Si estás leyendo esto, no pude decírtelo en persona. No hubo tiempo.
Pero necesito que sepas que el niño es importante. No es solo un niño, es el futuro de lo que intentaban borrar. Vendrán por los documentos, los archivos, tal vez incluso por él. Protégelo si puedes. Nunca dejé de quererte. Me hundí en el sofá, con la carta en una mano y la foto en la otra. Mi marido siempre había parecido preparado para cualquier cosa, siempre atento a sombras que nadie más veía. Ahora lo entendía. No se trataba solo de esconderse, se trataba de mantener vivo algo, a alguien. Conecté la memoria USB. Esta vez solo había audio. Su voz volvió a llenar la habitación, más tranquila, más lenta. Daniel aún no lo sabe todo. Es inteligente. Empezará a hacer preguntas. No quería cargarte con ese peso. Pero confío en ti más que en nadie. Dejé pistas en el cuaderno negro. Sabrás qué hacer. Solo tienes que seguir el patrón. Y si Elise desaparece alguna vez, mira debajo del suelo del estudio. Entenderás por qué. Su voz se desvaneció. Me quedé allí sentada en silencio, asimilando por fin todo el peso de la situación. Un hijo oculto, un legado enterrado, enemigos a los que nunca nombró. Y ahora, pistas que me había dejado para que yo terminara lo que él había empezado. Volví a mirar la foto de Daniel. No sabía dónde acabaría todo esto. Pero sabía dónde empezaría. Con el cuaderno negro. Y una tabla del suelo que nunca se me había ocurrido mirar. La casa estaba demasiado tranquila, como si estuviera conteniendo la respiración conmigo. Cogí la foto de Daniel y la metí en el borde del espejo del pasillo, donde mi marido solía guardar sus notas. El niño no me conocía, pero de alguna manera ya me sentía unida a él. Volví al estudio y cerré la puerta suavemente detrás de mí. El suelo crujía bajo mis pies, familiar y firme, y sin embargo ya no podía ver esta habitación como algo normal. Era la cámara acorazada de la vida oculta de un hombre. Saqué el cuaderno negro de la caja metálica que había abierto días atrás. Hasta ahora solo había hojeado las páginas, demasiado asustada para enfrentarme a todo de golpe, pero ahora las hojeaba lentamente, leyendo sus palabras con una nueva perspectiva. Cada entrada parecía un fragmento de paranoia cosido a la rutina. Mencionaba que le vigilaban. Que había visto el mismo coche aparcado cerca de la tienda de comestibles 3 semanas seguidas. Una figura que permanecía demasiado tiempo al otro lado de la calle. Una mujer que fingía hojear libros en una cafetería y nunca pedía nada. En aquel momento lo habría descartado como estrés. Pero ahora sabía que no era así. En una entrada, escribió. Encontraron a Monroe. Dijeron que fue un derrame cerebral, pero estaba sano. Sabía demasiado. El nombre aparecía de nuevo en una lista con otros 3. Junto al nombre de Monroe había dibujado una pequeña X negra. ¿Una advertencia? Una marca. Debajo había escrito: si me encuentran, lo borrarán todo. Incluido Daniel. Especialmente Daniel. Cerré el cuaderno por un momento y lo apreté contra mi pecho. Nunca había dejado de mirar por encima del hombro. Incluso en la tranquilidad de nuestra vida juntos, había estado catalogando amenazas. Me arrodillé y empecé a golpear las tablas del suelo. Una por una. No sabía exactamente qué estaba buscando hasta que una de ellas hizo un ruido sordo bajo mi mano. Estaba cerca del extremo más alejado de la habitación, justo debajo de la estantería empotrada. La abrí con cuidado. Dentro había una pequeña caja envuelta en plástico y sellada con cinta adhesiva. La saqué con el corazón latiendo a toda velocidad. Dentro había más documentos, todos sellados en fundas protectoras. Pero esta vez no reconocí ninguno de los nombres. Estaba segura de que eran nombres reales, personas vinculadas a ramas del gobierno, consejos de administración, equipos jurídicos. Algunos tenían fotos pegadas con clips a sus archivos, otros tenían cronologías adjuntas, y en la esquina de uno de los documentos había una nota garabateada por mi marido. Intentaron silenciarla, no podía dejar que le hicieran lo mismo a él. Me senté en el suelo, rodeada de pruebas de un hombre que había construido una vida tranquila en torno a un secreto rugiente. No solo temía que lo encontraran. Sabía que lo estaban siguiendo. Y ahora, quienquiera que lo hubiera seguido podría estar buscando lo que había dejado atrás.
Ya no solo tenía en mis manos pedazos de su vida. Tenía en mis manos pruebas que alguien aún podría matar por borrar. La caja yacía abierta delante de mí, con su contenido esparcido por el suelo del estudio como las entrañas derramadas de un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Miré fijamente los rostros recortados y pegados a los archivos, los sellos del gobierno apenas descoloridos por el tiempo y el terror silencioso detrás de cada frase garabateada en los márgenes. No solo se había estado escondiendo de la gente. Se había estado escondiendo de un sistema. Una máquina que se movía silenciosamente por los pasillos del poder. Y en medio de todo eso estaba Isabel. La primera esposa. La que, según él, había desaparecido para proteger algo. O a alguien. Un documento me llamó la atención. Era un memorándum interno de una empresa de seguridad, fechado hacía casi 15 años. Su nombre no aparecía en él. Pero sí el de Isabel. Y junto al suyo había una advertencia en rojo. El sujeto tiene conocimiento del proyecto Hollow Point. Se recomienda su reubicación. Proyecto Hollow Point. El nombre sonaba ficticio. Codificado. No aparecía en ningún archivo público. Pero esa frase se repetía más de una vez en su cuaderno, a menudo seguida de círculos o signos de interrogación. En una entrada escribió: ella era la clave, yo era la tapadera. Nunca sospecharon del mensajero, pero sospecharon de ella, y ella pagó el precio. Cerré los ojos y dejé que la verdad se asentara. Isabel había sido más que una esposa, había sido una denunciante, un objetivo, y mi marido, por aquel entonces un hombre con otro nombre, había sido su escudo. La ayudó a desaparecer, y al hacerlo, se convirtió en un objetivo móvil. Cada ciudad en la que vivió, cada trabajo que tuvo, cada amigo al que mantuvo a distancia, todo había sido una actuación, un guión para evitar que la verdad saliera a la luz. Hasta que me conoció, hasta que intentó dejar de huir. Abrí otro archivo, era una fotografía, descolorida, arrugada, pero inconfundible. Un grupo de personas con batas de laboratorio. No eran médicos, eran científicos. El nombre de las instalaciones aparecía borroso al fondo. Le di la vuelta. Estaba escrito con bolígrafo: 3 muertos, 2 desaparecidos. Ella era la última. Entonces me di cuenta de que Isabel no solo había descubierto algo, había sobrevivido a ello. Fuera lo que fuera el proyecto Hollow Point, había costado vidas, y, de alguna manera, seguía siendo lo suficientemente peligroso como para que mi marido fingiera su propia muerte y mantuviera oculto a su hijo. El ruido de un coche pasando por la calle me sobresaltó. Miré hacia la ventana. Mi corazón se aceleró. Ahora sabía que la paranoia no lo había impulsado, sino que lo había guiado. Porque cuando el pasado del que huyes conlleva cadáveres y programas enterrados, el miedo se convierte en una táctica de supervivencia. Recogí los archivos y los guardé en la caja. Me levanté lentamente. Me temblaban las manos. Me había casado con un hombre con sangre en las manos, no por violencia, sino por lo que había decidido llevar en silencio. Y ahora, el peso de ese silencio había pasado a mí. El pasado del que huía ya no lo perseguía, estaba en mi puerta, y yo tenía que decidir si seguir huyendo o enfrentarme a lo que fuera que lo había hecho esconderse durante tanto tiempo. No dormí esa noche. Me tumbé en la cama con el cuaderno negro en la almohada a mi lado y la fotografía de Daniel todavía metida en el espejo del pasillo. No dejaba de repasar la cronología en mi cabeza. Su cambio de nombre, la supuesta muerte de Isabel, el nacimiento de su hijo, las cartas, las advertencias. Era demasiado para llevarlo sola, pero no tenía a nadie más que pudiera soportar ese peso. Elise me había dado algunas pistas, pero incluso ella parecía reacia a decirlo todo en voz alta. Solo quedaba una persona que podía darme la pieza que faltaba, y se suponía que estaba muerta. Busqué de nuevo el nombre de Isabel Dalton. Esta vez indagué más a fondo, utilizando direcciones y pistas de los archivos escondidos bajo el suelo, obituarios, artículos de prensa archivados, registros judiciales. Entonces lo encontré. Un artículo de un periódico local de hacía 6 años sobre una mujer llamada Isabel Monroe, que trabajaba en un centro de enseñanza privado en una zona remota del país. La foto era borrosa, pero reconocí sus ojos.
se me cortó la respiración. Monroe. El mismo nombre que mi marido había escrito una y otra vez en sus archivos. Lawrence Monroe figuraba en los documentos, supuestamente muerto de un derrame cerebral. Un pariente, tal vez. O un socio. O algo más. Imprimí la foto y la llevé al estudio, comparándola con las fotos más antiguas del archivo de vigilancia de mi marido. No había duda. La mujer de la nueva foto era la misma mujer a la que él había estado vigilando. No por miedo. Por otra cosa. Algo más profundo. Protección, tal vez. O arrepentimiento. Me temblaban los dedos cuando volví a coger el certificado de defunción falsificado. La fecha, el formato, la firma que faltaba, todo tenía sentido ahora. Isabel nunca había muerto. Había desaparecido. Igual que él. Una nueva traición se abrió en mi interior. No porque ella hubiera vivido, sino porque él me había hecho creer lo contrario. Había construido una vida conmigo mientras mantenía viva en secreto a su primera esposa. No como un fantasma, sino como alguien a quien seguía rastreando, visitando, quizá incluso amando. Quería gritar, derribar el tablero del estudio, quemar todas las fotos y cartas. Pero no pude. Porque, a pesar de todas las mentiras, una verdad permanecía: él había intentado protegerme, incluso de esto. Volví a mirar la foto. Isabel parecía cansada, más vieja, pero no como alguien que se esconde, como alguien que había hecho las paces con vivir bajo un nombre diferente. No podía decidir si la odiaba por haber sobrevivido o si la envidiaba por ser parte de la verdad que él nunca me había dado. Cogí el teléfono y marqué el número de Elise. Respondió sin sorpresa. «La has encontrado, ¿verdad?», dijo. Cerré los ojos. «Sí. Está viva». Elise no dijo nada durante un momento. Luego, en voz baja, dijo: «Ahora entiendes por qué no podía dejaros marchar a ninguna de las dos». Y de repente lo entendí. Dolorosamente. Completamente. Y demasiado tarde. La mañana siguiente llegó lentamente, con la luz arrastrándose por el suelo como si no estuviera segura de su lugar en la casa. No me había movido del sofá. La foto de Isabel seguía a mi lado, su rostro ahora grabado en el mosaico de personas que había amado sin saberlo. La sostenía con una mano y con la otra su cuaderno, atrapada entre la incredulidad y la inevitabilidad. Él nunca la había dejado marchar. No del todo. Quizás no de la forma que yo temía, pero sí de una forma que significaba que nunca había sido completamente mía. Y, sin embargo, lo había dejado todo en mis manos. Entonces recordé que no había revisado su testamento oficial. No había prisa. En aquel momento, creía que su muerte había sido esperada, el resultado de una enfermedad terminal que había llorado incluso antes de su último aliento. Pero ahora, sabiendo que había sido una salida preparada, me di cuenta de que podría haber cosas ocultas en la letra pequeña. Instrucciones secretas. Confesiones silenciosas enmascaradas en cláusulas. Fui a la caja fuerte que había detrás del armario de nuestro dormitorio. Me había dejado la combinación hacía años. En aquel momento, pensé que era un gesto de amor. Ahora lo veía como parte de un plan a largo plazo. Dentro de la caja fuerte, junto a viejos documentos del seguro y copias del pasaporte, había una carpeta delgada marcada solo con mis iniciales. La abrí lentamente. El testamento comenzaba con todo el lenguaje esperado: el nombramiento de los albaceas, la distribución de los bienes, la información de las cuentas bancarias. Pero a mitad de camino, encontré algo más: una página separada, sin grapar, escrita con su puño y letra, marcada con las palabras: «Solo para ella». Mis dedos temblaban mientras la desplegaba. Si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte de las consecuencias. Y lo siento. Sabía que tarde o temprano llegaría. La tormenta siempre encuentra la casa que finge estar tranquila. Hay una cosa de la que tengo que advertirte, Elise. Ella es mi salvadora y mi error.
Confié demasiado en ella, y no lo suficiente. Me ayudó a desaparecer, sí, pero me ocultó secretos incluso a mí. Si empieza a hablar de Isabel, deja de escucharla. Hay cosas que descubrí demasiado tarde, cosas que temo que tú aún estés descubriendo. Ella no es quien dice ser. Y si te da a elegir, no elijas ninguna opción. Confía en tu instinto. Es más fuerte que el mío. Dejé caer la carta sobre mi regazo, con el pulso latiéndome con fuerza en los oídos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y no tenía nada que ver con la habitación. Me había advertido, sobre ella, la única persona que me había guiado a través de este laberinto, migaja a migaja, podía haber estado trazando un camino que no conducía a la verdad, sino a algo completamente diferente, algo peligroso. Algo inconcluso. Miré el teléfono que yacía en silencio sobre la mesa, con el número de Elise todavía guardado bajo la palabra «doctor», y, por primera vez, me pregunté si llamarla significaba caer directamente en la trampa que él había intentado evitar con su vida. Me quedé mirando la carta durante lo que me parecieron horas, las palabras sangrando a través del papel, a través de mi piel, a través de todo lo que creía entender. Ella no es quien dice ser. La frase resonó como un campanazo en lo más profundo de mi pecho. Elise había sido la voz tranquila en medio de la tormenta, la que hablaba con certeza cuando mi mundo se desmoronaba. Pero ahora cuestionaba cada palabra. Cada pausa. Cada mirada que me había parecido demasiado ensayada. La mujer que creía que me estaba ayudando podría haber estado orquestando todo desde las sombras. Abrí mi portátil y empecé a investigar. No sobre Elise Hargrove, sino sobre todas las versiones de ella que pudiera encontrar. Busqué sus registros de licencia. Las certificaciones médicas más antiguas se remontaban a más de una década, pero con un nombre diferente, Elise Harper. Seguí ese nombre hasta otro archivo, adjunto a un proyecto de subvención para la investigación del trauma en trabajadores de inteligencia desplazados. Y luego apareció de nuevo, adjunto a una demanda que había sido sellada. Los detalles eran escasos, pero los nombres involucrados me resultaban familiares. Uno de ellos había sido marcado con un círculo en el cuaderno de mi marido. Seguí buscando. Elise Harper había sido psicóloga del gobierno y trabajaba en una división que se ocupaba del condicionamiento psicológico y la gestión de la información para programas confidenciales. Los eufemismos eran claros. Había formado parte de algo más grande. Algo secreto. Su nombre desapareció durante 3 años después de ese juicio. Y luego reapareció como Elise Hargrove, con una nueva dirección, una nueva licencia y una consulta discreta en una pequeña zona de la ciudad donde los secretos podían sobrevivir. Me aparté del escritorio e intenté respirar. Mi marido no solo me había dejado una advertencia. Me había entregado un plan. Elise no solo le había ayudado a desaparecer. También había ayudado a otros. Pero, ¿a qué precio? ¿Le estaba protegiendo o controlando? ¿Me estaba guiando hacia la verdad o montando un espectáculo? Llamé a la junta del hospital utilizando un número público que había encontrado en Internet y pedí que verificaran su licencia una vez más. La voz al otro lado dudó. La licencia de la doctora Hargrove está siendo revisada, dijo la mujer con cautela. ¿Hay alguna razón por la que lo pregunta? No le respondí. Colgué. Ahora todo tenía sentido. Su comodidad con la muerte. Su falta de sorpresa. La forma en que siempre parecía estar un paso por delante de lo que yo acababa de descubrir. No era solo una doctora. Era una guardiana. Y cuanto más seguía el rastro, más me sentía como una marioneta guiada exactamente hacia donde ella quería. Me levanté y volví al espejo del pasillo. La foto de Daniel seguía allí, firme y pequeña. Había estado dispuesta a confiarle a Elise los pedazos de un niño que nunca pidió nacer en esta historia. Pero ahora empezaba a preguntarme si ella sabía de él antes que mi marido. ¿Quién era ella en realidad? Una ayudante. Una manipuladora. Una depredadora. Quizás las 3 cosas. Y, de alguna manera,
Yo era la siguiente en su lista. El sol comenzaba a ponerse cuando me paré frente al espejo del estudio otra vez, mirando mi propio reflejo junto a la foto de Daniel. Mis ojos me resultaban desconocidos, vacíos, más agudos, como si hubieran visto demasiado en muy poco tiempo. Elise se había convertido en una sombra que se cernía sobre todos mis recuerdos. Su presencia no era una coincidencia. Ni siquiera era un misterio. Era una estrategia. Se había colocado en el centro de todo lo que mi marido intentaba proteger, incluyéndome a mí. Pero fue el último archivo que no me había atrevido a abrir el que confirmó el golpe final. Volví a la caja que había sacado de debajo del suelo. Había un sobre que no había tocado. No tenía ninguna marca, era más pesado que los demás, y estaba sellado con una sola tira de cinta negra. Lo abrí lentamente, temerosa de lo que pudiera haber dentro, temerosa de que pudiera borrar el último recuerdo que aún conservaba de él. Dentro había un informe del forense. No era de nuestra ciudad, ni siquiera de nuestro estado. Hojeé las páginas, cada vez más confundida. El nombre que figuraba en fallecido era el de mi marido, pero la altura no coincidía. El peso era 20 libras menos. Los registros dentales adjuntos no eran concluyentes. El cuerpo había sido incinerado en menos de 24 horas. Pasé a la última página. En la letra de mi marido había 2 líneas escritas. No fui yo. Tenía que desaparecer. Estaban cerca. Las rodillas me fallaron. Me desplomé en el suelo, con el informe agarrado entre las manos y el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. El funeral al que había asistido. Las cenizas que había esparcido. Los elogios fúnebres, las lágrimas, las noches sin dormir. No habían sido por él. Habían sido por un desconocido. Un señuelo. Un cuerpo intercambiado por el suyo. El hombre al que enterré no era mi marido. La realidad me golpeó como hielo contra la piel. Todo se desmoronó en una nebulosa. Elise había ayudado a orquestarlo todo. La falsa enfermedad. El deterioro en el momento perfecto. Los testigos cuidadosamente colocados que confirmaron lo que se les dijo que vieran. Todo había sido una actuación, una historia encubierta, ejecutada con precisión. Había amado a un fantasma y luego había llorado por un caparazón, y ahora estaba sentada en el silencio de una casa que se había convertido en un escenario. Apreté el informe con más fuerza e intenté respirar a pesar de la tormenta que se estaba formando en mi interior. Si estaba vivo, ¿dónde estaba ahora? ¿Se había ido por voluntad propia o se lo habían llevado? Y si estaba mirando, ¿por qué no había vuelto a por Daniel? ¿Por qué me había dejado aquí para descubrir su rastro poco a poco, como si fuera una cruel herencia? Cogí el teléfono y volví a mirar el contacto de Elise. Todo mi ser me gritaba que no llamara. Pero si alguien sabía dónde estaba ahora, era ella. Ella había orquestado el final. Quizás también había escrito el siguiente acto. Pulsé la pantalla y luego me detuve. La verdad había dejado de ser segura hacía mucho tiempo. Pero ahora entendía algo más profundo. No lo había perdido. Nunca lo había tenido realmente. No pulsé el botón de llamar, dejé que la pantalla se apagara y dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa, como si fuera a explotar si lo tocaba de nuevo. Durante días había vibrado sin parar, cada vibración trayendo otra migaja, otro giro, otra versión de un hombre al que creía haber amado por completo, pero ahora estaba en silencio. No había más mensajes, no había más llamadas perdidas. Elise había guardado silencio. No sabía si ese silencio era parte de un nuevo plan o una retirada, pero lo sentí, el cambio, como si el juego al que había estado jugando hubiera terminado o se hubiera trasladado a un tablero que ya no podía ver. El silencio debería haber sido un alivio, pero no lo fue. Era como estar en el ojo de una tormenta, quieta y fría, pero sabiendo que las paredes pronto se derrumbarían a mi alrededor. Volví a sostener el informe en mi regazo, el que probaba que había enterrado a un hombre que no era mío. Pensé en el funeral, la forma en que su ataúd parecía demasiado ligero, la cremación organizada con demasiada rapidez, el momento que había ignorado porque el dolor nubla la lógica y distorsiona el tiempo. Recordé las palabras del sacerdote. Ahora descansa, libre de dolor.
Pero el hombre al que amaba no estaba en esa caja. Seguía respirando, en algún lugar lejano, probablemente observando desde la distancia, quizás incluso cerca. Esa noche, caminé por la casa en la oscuridad, sin luces, solo se oía el eco de mis pasos en el suelo de madera. Me detuve en la cocina, donde solía dejar su taza de café, en el dormitorio, donde su ropa aún colgaba en el armario como si esperara que volviera. Me senté en el borde de nuestra cama y miré el espacio vacío a mi lado, preguntándome si alguna vez había pertenecido realmente a ese lugar. Había vivido con un hombre al que nunca había conocido del todo, y ahora vivía en el vacío de la vida que él había dejado atrás. Justo antes de medianoche, llegó un único correo electrónico. Sin remitente. Solo una cadena de números. El asunto decía: para ti. Para nadie más. Lo abrí lentamente. No había ningún texto. Solo un archivo adjunto. Un vídeo. Dudé y luego hice clic. Se abrió una habitación oscura, iluminada solo por una lámpara de escritorio. Mi marido estaba sentado frente a la cámara, con los ojos hinchados y el rostro demacrado. No se parecía en nada al hombre fuerte que yo recordaba. Parecía agotado. Destrozado. Si recibes esto, comenzó, significa que no he conseguido desaparecer sin dejar rastro. Lo siento. Te mereces un final mejor que este. Pero no podía dártelo sin ponerte en peligro. Todo lo que te dije era cierto, solo que no todo a la vez. Te quiero, te amé en todas las versiones de esta vida, incluso las mentiras estaban empapadas de amor. Pero tenía que irme. Por Daniel. Por Isabel. Y por ti. La pantalla se quedó en negro, el teléfono no volvió a sonar después de eso, y tampoco lo hizo mi corazón, no como solía hacerlo. Pensé que eso sería el final, el último correo electrónico, el último adiós. La escena final de una historia de la que nunca pedí formar parte. Pero el dolor no funciona así, no cuando se mezcla con el engaño, y el amor no se acaba solo porque la persona a la que amabas se haya convertido en un extraño. Me quedé despierta toda la noche viendo el vídeo una y otra vez. Memoricé cada detalle de su rostro, cada destello de sus ojos. Busqué señales de arrepentimiento, la versión de él a la que una vez di un beso de buenas noches. Pero el hombre de esa grabación era diferente. No más frío. Solo más distante. Como si ya hubiera cruzado a un lugar al que yo no podía llegar, aunque siguiera llamándolo hogar. Por la mañana, el mundo tuvo la audacia de seguir adelante. Los pájaros seguían cantando, el cielo seguía azul, en algún lugar, la gente iba a trabajar, compraba comida, se cepillaba los dientes junto a alguien en quien confiaba. Pero yo había entrado en una nueva versión de la realidad, una en la que nada familiar permanecía intacto. Preparé café por costumbre, pero sabía mal. Me senté a la mesa de la cocina y miré la puerta, esperando que llamaran, que se oyera una voz, cualquier cosa que rompiera el silencio. Y entonces, justo después de las 8, sonó su teléfono. Lo miré fijamente, se me cortó la respiración. No había tocado el dispositivo desde la noche en que dejaron de sonar las llamadas, pero ahora la pantalla se iluminó con una nueva notificación, un mensaje programado. El remitente aparecía como Jo, solo la inicial. La fecha indicaba que había sido escrito hacía casi 4 meses. Lo abrí. El mensaje era breve, solo 4 palabras. Mira la carpeta azul. El corazón me latía con fuerza contra el pecho. Conocía esa carpeta. Estaba intacta en el estante superior del estudio, encajada entre 2 libros de derecho llenos de polvo que nunca usábamos. La había visto todos los días, sin pensar nunca en abrirla. Había estado allí, esperando en silencio. Me levanté y caminé hacia el estudio. El sol de la mañana entraba a raudales por las persianas, proyectando largas sombras en el suelo. Alcé la mano y saqué la carpeta. Pesaba más de lo que recordaba. Dentro había páginas con notas escritas a mano, recortes de periódico y una carpeta de cartón con la etiqueta «Plan de respaldo». La abrí con cuidado. En la parte superior había un pasaporte, su rostro, un nombre diferente, un país diferente.
Debajo, una serie de instrucciones. Números de vuelo. Datos bancarios. Contactos de emergencia escritos en código. Pero fue la carta que había en el fondo lo que hizo que me temblaran las manos. Estaba dirigida a Daniel, en letra grande y temblorosa. A mi hijo, cuando esté preparado. No la leí, no era para mí, pero la apreté contra mi pecho y me hundí en la silla detrás de su escritorio. Lo había planeado todo, incluso su ausencia, incluso en ese momento. Entonces comprendí que su desaparición no era una huida, era un sacrificio. Un último intento desesperado por evitar que las personas que amaba fueran engullidas por las mismas sombras que lo habían perseguido durante años. Me quedé en esa silla durante mucho tiempo, acunando la carta, con la carpeta abierta como un portal a la mente de un hombre que había vivido demasiadas vidas en silencio. No sabía dónde estaba ahora. Si seguía huyendo. Si seguía vivo. Pero sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a Daniel. No para explicarle todo, sino para darle esta carta. Para hacerle saber que su padre nunca lo había abandonado realmente. Que el amor, aunque oculto, siempre encuentra la manera de llegar a ti. Al cerrar la carpeta y volver a la cocina, algo dentro de mí se calmó. No era paz. Todavía no. Pero sí una dirección. El teléfono no volvió a sonar después de eso. Y tal vez nunca lo haría. Pero el mensaje que había dejado, programado y preciso, era suficiente para iluminar el camino. No hacia quién era él, sino hacia quién tendría que convertirme ahora. La guardiana de la historia. La testigo. La única que quedaba para llevar adelante la verdad. Al final, no encontré el cierre. Encontré fragmentos de amor, de mentiras, de un hombre que creía conocer y de una vida que creía que era nuestra. Mi marido no murió. No de la forma en que dijeron. Desapareció en los espacios entre la verdad y la supervivencia, dejando tras de sí un rastro que solo yo podía seguir. Enterré a un desconocido, descubrí a un hijo secreto y me encontré con una carta destinada a un niño que no sabía que el nombre de su padre tenía un peso más allá de las palabras. Quizás algunas historias no están destinadas a terminar. Quizás están destinadas a ser transmitidas. Para que otras personas nunca tengan que caminar a ciegas hacia el mismo silencio. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La sanación lleva tiempo, pero es posible.